A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 7 de febrero del año 2025. Muy bien. El título del editorial hoy es el siguiente. Interrogación. ¿Su posición significa entonces que tendremos crimen organizado por siempre? Repito, se abre interrogación. ¿Su posición significa entonces que tendremos crimen organizado por siempre? Cierro interrogación. ¿A qué me refiero con esto? A raíz de estas posiciones que ha adoptado el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump y las posiciones del fiscal general, donde ordena que se acabe, los desaparezcamos de la faz de la tierra a los grupos criminales, los que trafican fentanilo, etcétera, etcétera, lo que llaman ellos las organizaciones criminales transnacionales. Hay un memorándum ahí del abogado, del procurador general, the Attorney General, y está también un complemento donde vienen ya leyes específicas y acciones específicas que deben tomarse. Ahora bien, ante esa declaración del gobierno de los Estados Unidos y del memorándum del fiscal general, la respuesta de la anticientífica fue, por decirlo menos, infantil. Dice, bueno, ¿y qué allá no hay cárteles, no hay crimen organizado? Bueno, que empiecen allá, que acaben con esos grupos allá. ¿Qué demuestra la señora con esa respuesta o con esa posición emitida en torno a lo que plantea el gobierno del presidente y el fiscal general? En primer lugar, una inmadurez política y una falta de tacto diplomático que asusta y preocupa. ¿Por qué razón? Dejemos de lado la ignorancia y su incapacidad para la gobernación, que es ya ampliamente conocida, debidamente documentada en sus acciones y en sus opiniones. Pero aquí hay un elemento que vale la pena señalar. Vamos a olvidarnos por unos minutos de la anticientífica y veamos una persona normal, un ciudadano de a pie. ¿Cuál es o cuál debe ser la actitud correcta de una persona cuando alguien le señala alguna deficiencia o algún error cometido? ¿Acaso la respuesta correcta debe ser, pero es que tú te equivocas más veces? O, como ha hecho este gobierno de la anticientífica, bueno, pero es que con Calderón mataron más, pero es que aquellos del PRI robaban más. No es cierto, está difícil llegar a los niveles de sinvergüenzada y corrupción y robo de los recursos del erario de lo que hicieron en el gobierno de López Obrador, pero esa es la respuesta de ellos. Y pregunto otra vez, ¿es correcta esa respuesta? No lo es ni en la vida de particulares y mucho menos en el caso de lo público. ¿Por qué razón? Dejemos también de lado la parte diplomática, la parte de nuestra debilidad frente a la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos, y más en la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cuál podría haber sido la actitud correcta? Ni prestarle atención. Sí, que es, bueno, pues ellos tendrán sus razones para eso, nosotros gobernamos de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a nuestras normas y punto, y nada más. Pero escudarse, es que allá también hay cárteles, allá también hay crimen organizado, ¿por qué no empiezan allá?
y me dejan en paz con mis cárteles, con mis sinvergüenzas, con mis asesinos. Esa actitud es la clásica expresión que han usado. Es que con Calderón mataron más. No es cierto tampoco. Tampoco es verdad eso. Pero eso es lo que significa para aquella persona o aquel gobernante que expresa esa posición, es que no quieren que se metan con su cochinero. A ver, pero si allá tienes un cochinero, resuelve el tuyo y déjame aquí con el mío. En las condiciones actuales del mundo, la globalidad, la interdependencia, la formación de bloques económicos, que en algunos casos ese bloque económico se convirtió a la fecha en una unión monetaria, en una unión migratoria por el espacio libre de Shenzhen, le llaman. Es un absurdo eso. Ahora, ¿por qué razón la anticientífica responde así? No solo porque le molesta que Trump haya hablado de esa intolerable colaboración. No, le molesta porque es verdad lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos. Le molesta porque está una autoridad de ese tamaño o de esa importancia, está ratificando lo que decenas de millones de mexicanos saben y constatan todos los días. Entonces, como no tienen la menor disposición a combatir a esos grupos, ¿qué hace? Pero si allá también tienen los tuyos, encárgate de aquellos y a mí déjame con los míos. Es decir, no te metas con mi cucu, diría la canción, ¿verdad? Eso es lo peor que puede hacer un gobernante, porque con esa actitud está validando el señalamiento de aquel. Al protegerme, al decir no te metas con mis cárteles, ¿qué estoy haciendo? No. Sí, son unos tales por cuales asesinos, narcotraficantes, pero son mis narcotraficantes. ¿Cuál sería, pues, la actitud correcta? Ya mencioné en la parte diplomática, no darle importancia, dejarlo como un exabrupto, como una exageración. Pero hay otro elemento más importante todavía. En ese momento, aquel me está señalando que México tiene una intolerable corrupción con estos grupos del crimen organizado. Ha dicho, no ahorita, sino hará un año y medio, una cosa así, 2 años, donde el comando del ejército, Comando Norte, señaló que el 35% del territorio mexicano hace 2 años, 2 años y medio, estaba controlado por el narcotráfico. Hoy es más amplio ese dominio y es mayor la superficie y es más grande las actividades, extorsión, derecho de piso, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso que señalan aquellos y que están planteando medidas para acabar con estos grupos por el daño que le están causando a su población, en ese momento, ¿qué hago yo? Me cuelgo de eso y decirle, vamos a establecer una colaboración estrecha para combatir a esos cárteles. ¿Qué hizo Justin Trudeau? Eso. Estoy destinando 1,200 millones de dólares para conformar una fuerza que colabore o coordinada de los dos gobiernos, de los dos países, para acabar con esto con todos los recursos. Estoy mandando helicópteros, etcétera, policías, tecnología, y además he designado un SAR en contra del fentanilo y le estoy poniendo 300 millones de dólares para recabar inteligencia, drones, etcétera, y acabar con esta amenaza. Eso hizo Justin Trudeau hace 7, 8, 9 días.
nosotros podíamos haber hecho exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero ¿cómo? La soberanía. Cooperamos, pero no nos subordinamos. Pero lo peor es que con esas palabras que pronunció la anticientífica, lo que hizo fue, en primer lugar, reconocer que lo que aquellos dijeron es cierto. Y segundo, que no quiere que intervengan. Eso es doblemente peligroso. Doblemente peligroso. ¿Qué va a suceder? Va a llegar el momento en que el rebase de esos grupos criminales ante este gobierno de inútiles y de cómplices de esos grupos va necesariamente a tener que decir, oye, ven y ayúdame, carnal, porque esta madre, si no, se cae el Estado mexicano. En esas condiciones, repito, lo que procedía era analizar de manera sensata y objetiva lo que hizo Canadá y haber planteado lo mismo, incluso irse a una cosa más. Vamos a crear una fuerza trinacional tripartita. México, Estados Unidos y Canadá, vamos a aportar recursos y vamos de manera coordinada a combatir esos grupos para acabar con ese flagelo. Eso habría sido lo correcto. Y de manera privada decirles, a ver, presidente Trump, vamos a entrarle, pero no tengo un clavo, ¿eh? No tengo un clavo. O me aportas tú a fondo perdido para ayudarnos como lo hiciste con Colombia, o me das un crédito a 20, 30 años y yo le entro. Y vamos a darles y acabar con estos a la brevedad posible. ¿Por qué razón? Porque a quien dañan primero, a quien le causan el mayor e inmediato daño, no es a los Estados Unidos, es a nosotros mismos. El gobierno norteamericano sigue siendo un gobierno fuerte, controla sus fronteras. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Somos un gobierno debilísimo, en bancarrota, sin recursos. Entonces, la existencia y la fuerza que han tomado o alcanzado estos grupos del crimen organizado y los espacios en la superficie que controlan, a quien dañan es a mí de manera directa e inmediata. Y luego de manera indirecta a los Estados Unidos cuando trafican, en este caso con el fentanilo y algunas otras drogas de diseño sumamente peligrosas por la adicción y por el peligro de muerte que representan a los adictos. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante una ratificación clara, evidente, de que estamos protegiendo a nuestros grupos del crimen organizado, que tengo un acuerdo con ellos de protección. ¿Por qué? Porque estos grupos han estado dándome dinero desde hace 18, 20 años, manteniendo a este delincuente López Obrador, porque comete delitos, los pozos petroleros y su bloqueo, plantones, etcétera, etcétera. Y una campaña que duró antes del 18, prácticamente 20 años o 15 años, moviéndose en todo el país con un entourage, camionetas, etcétera, de donde se hizo de mulas Pedro, de la Mañosada. La relación de López Obrador y los suyos, la gente de su confianza, han estado en contacto con esos grupos y sus cabecillas desde hace 20, 25 años. Entonces, todos esos datos los tiene documentados el gobierno norteamericano. Y hoy, con la presencia ya en una prisión de El Mayo Zambada y de familiares del Chapo Guzmán, que está en una super máxima seguridad, una prisión allá en las montañas del estado de Colorado,
pero también creo que están 2 hijos ya de él y un hijo del Mayo Zambada. Es decir, la fuente, la riqueza de información sobre la colusión entre este grupo que hoy está en el gobierno, pero que estuvo 5 años, 10 meses con López, tienen cómo documentarlo o cómo agregar a lo que ya tienen desde hace años los Estados Unidos. En estas condiciones, ¿qué va a suceder? Bien, en esencia, nada, hasta que la presión sea tal que tenga que doblar todavía las manos, más todavía de lo que ya lo ha hecho esta señora. Va a llegar un momento en que aquel no le va a ofrecer ayuda. Esta va a tener que pedirla. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes en esa llamada que dijo y se comprometió el presidente Trump a combatir el tráfico de armas a México? Muy bien. El presidente Donald Trump acaba de firmar hoy una orden ejecutiva donde desmantela, acaba, elimina lo que llaman el gun control, el control de armas, basándose en ¿qué? En la segunda enmienda de la Constitución. Aquí está. Presidente Trump signs executive order to dismantle gun control. Y aquí viene la explicación para aquellos que dudan. Aquí está el documento de la Casa Blanca, donde explica las razones por las cuales se ha tomado la decisión de firmar esa orden ejecutiva. ¿Ustedes piensan que Trump dijo, vamos a combatir el tráfico de armas a México? Que esa es bronca de México, que lo combata México. ¿Yo por qué tengo que meterme a México a detener el cruce de armas? Pues eso es su territorio. Ahí es donde está la falla. Le queremos echar la culpa a aquel. Es que venden armas en la frontera, sí, venden muchas armas en la frontera, pero también en el centro del país y también en el oeste y en el este, venden armas en todas partes. Para decirlo como lo dice Carlos Vallarta, este estandopero, hasta en el Walmart se venden rifles y pistolas, pues, porque esa es la cultura, esa es la... Aquí a ver, déjenme ver aquí, permítanme. Ahí está ya. Muy bien. Decía entonces, pues, la responsabilidad de detener la entrada ilegal de armas a México es responsabilidad nuestra. Pero resulta que los que cuidan las aduanas, tanto marítimas como aéreas como terrestres, son aquellos grupos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, la Secretaría de Marina Armada de México, que López dijo, es que con esto se va a acabar la corrupción. No, hombre, está todo lo que da. Es decir, nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad para detener, para parar esa entrada ilegal de armas a México. Pero es muy fácil echarle la culpa a los Estados Unidos. Es que no vendan armas. ¿Y por qué no van a vender armas? Hay un derecho constitucional que está plasmado en la segunda enmienda, de ahí las explicaciones de Trump. Aquí está, aquí en estos párrafos, para defender el derecho que tiene el ciudadano a poseer armas. Dice la segunda enmienda que tienen derecho a poseer armas para defenderse. Punto. Tan no es una sociedad violenta los Estados Unidos que tienen 6.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y está lleno de armas Estados Unidos.
nosotros que hemos prohibido la venta de armas de calibres arriba de 380 desde el año 1969, si no estoy equivocado, tenemos en las vecindades de 30 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Entonces quiere decir que el problema no es si hay armas o no, sino es la nula aplicación de la ley en contra de aquellos que la violan. Ese es el quid del asunto. Ese es el centro de la disputa que ha surgido. ¿Y qué va a hacer la anticientífica? Nada, porque la primera medida que tome se viene abajo su gobierno y la bola de lacayos de López Obrador se le van a echar encima y la van a hacer carne molida. Va a salir poquito, ¿no? Porque no hay mucho músculo por ahí, ¿verdad? En esas condiciones, pues, ¿qué sigue en México? Un agravamiento de la situación de violencia, de control del crimen, organizado o no, extorsiones, derecho de piso, trata de migrantes. Ahora se va a encarecer porque ante la cuestión de las fronteras va a ser más caro cruzar a alguien por la frontera sur, trasladarlo a lo largo de todo el país para meterlo por algún túnel que se va a construir, etcétera, etcétera. Pero de qué va a parar eso mientras el gobierno de México no haga su trabajo y no hay la menor disposición que se vea ahorita para hacerlo. Vean ustedes la actitud ante una persona como Cuauhtémoc Blanco, o ante Rochamoya, o Américo Villarreal, o Rocío Nale, o Cuitláhuac García. Dice uno, se está defendiendo a lo peor de lo peor. De tal manera, pues, que, como le he dicho antes, por favor, pierda toda esperanza. Ahora, vamos a hablar de cosas todavía más tristes. Vamos a ver. Está ahorita, pues no voy a decir negociándose, porque es una decisión tomada por el Ejecutivo, en relación con los precios de las gasolinas en el mercado mexicano, de los combustibles. Ya tuvimos pláticas, dice la secretaria de Energía, esta amiga íntima de la presidente, para ponernos de acuerdo en un precio que esté así y asado y que sea más barato que si es muy alto, que si es muy caro, pero no tan barato, pero tampoco tan caro. La verdad es que están asustados por la potencial reacción que podría haber en millones de automovilistas ante una situación que es evidente para todos, el precio de la gasolina. Vamos a tomar la regular, que es el 92%, 90% del consumo. Muy bien. Es muy fácil porque estas personas que tienen automóvil tienen cierta preparación. A ver, averíguate cómo está la gasolina en Houston. ¿Y por qué en Houston? Porque es de donde compra Pemex la casi totalidad de la gasolina que importamos, que es casi el 60% del consumo diario. Muy bien. Hacemos las cuentas, el precio que esto regular, esto y esto, pum, pum, y sale en 14 pesos. Y dice uno, ¿cuánto? 14 pesos el litro, haciendo la conversión con $1 a 20.50. ¿Y cuánto vale en el área metropolitana de la Ciudad de México ese litro de gasolina regular que viene de Houston y aquí se expende? $24.50. Y dice uno, ¿y esto? Bueno, corrupción de Pemex, ineficiencia, pasivos laborales, alto endeudamiento y altos intereses, y también una carga de impuestos increíble.
En esos 14 pesos ya van los impuestos de la ciudad, del estado y federales. También va la utilidad del dueño de la gasolinería y también va las maniobras o el costo para el precio que hay que pagar para llevar la gasolina de la refinería a la estación de servicio. Entonces dice uno, oye, pero ¿cómo es posible? Aquí de los 24.50 que paga el automovilista para llenar el tanque de su vehículo, estamos hablando posiblemente de casi 10 pesos de puros impuestos, el 42%. Allá es el 22%. Aquí se le carga una cantidad tal producto de la ineficiencia de Petróleos Mexicanos y su corrupción. Ante eso, no hay defensa. Por eso, oye, no, pues es que está muy alto, vamos a ver cómo negociamos con las gasolinerías y etcétera. A ver, ¿pero qué no estamos hablando de un mercado libre de combustibles? ¿Cómo me quieres fijar un precio único a la gasolina que consume un automovilista en la zona de Polanco, en alguna gasolinería que haya por ahí, con una gasolinería en Iztapalapa, por ejemplo? Dice uno, no tiene sentido eso, pues. No tiene sentido. Pero para esta gente, ¿cuánto pueden bajar? ¿Cuánto podrían bajar de esos 24.50 a que se expende el litro de gasolina regular? 1 peso, 2 pesos. ¿Quién sufragaría esa caída en el ingreso del gasolinero o de Hacienda? Pues compartirlo, e iba a llegar un momento en que el gasolinero iba a decir, oye, a mí no me conviene así. Y entonces regresaríamos a la situación que privaba antes de la apertura del mercado de los combustibles, que yo le movía ahí a la cosa esta para acá y en vez de me pagas 20 litros de gasolina, pero nomás te entrego, ¿qué les parece a ustedes? 18 litros, por ejemplo. A eso vamos a llegar. Ahora bien, hubo un momento en que estuvieron algunos legisladores o políticos, sobre todo los priistas, planteando un absurdo. ¿Por qué no cancelan el IEPS? Bueno, simple y sencillamente porque el IEPS significó para el erario durante el año 2024 algo así como 403,000 o 404,000 millones de pesos. Y aún así tuvieron el gobierno en sus finanzas públicas un déficit cercano al 6% del PIB. De tal manera que vamos a suponer que de repente el PRI gana las elecciones. Va a recibir una deuda inmensa. ¿Estaría dispuesto a dejar de recibir 400,000 millones de pesos del IEPS? No, sería una locura. Bueno, pues lo que están planteando es sin explicar, que desaparezca el IEPS a 10 pesos la gasolina. ¡Ah, chica! Es decir, no se puede enfrentar un problema planteando cuestiones, salidas absurdas, que es lo que están haciendo esos legisladores, algunos del PRI, otros del PAN y punto. Ahora bien, el IEPS y su aumento anual está normado. Se dice que va a subir, se le va a aplicar un incremento al IEPS, el IEPS federal, por el porcentaje de la inflación que se haya registrado de diciembre del año antepasado a noviembre del año pasado. Se hace un cálculo, 4,5, 4 esto, y a los 5,17, no, 5,70 que era el año pasado, se le aplica eso y dio para este año creo que 6 y pico, alguna cosa así. Ahorita les voy a decir exactamente. 6,45. Pero
el gobierno tiene la posibilidad de jugar con el IEPS, es decir, no es un estímulo, no es, como dicen, un subsidio, no, señores, aprendan economía, es dejar de cobrar el IEPS que le autorizó el Congreso en la ley de ingresos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Este viernes, hoy, da a conocer el diario oficial que dicen porcentaje de estímulo el 14.59%. Sobre el monto total se calcula el 14.59 y eso da 94 centavos que hay que restarle al IEPS total y eso queda en 5.51. ¡Qué avance! De 24.50 le quitamos 94 y van a quedar 23 pesos 55 centavos. ¿Qué ganamos? Nada. Nada. Entonces, el problema del precio final de la gasolina al automovilista tiene que ver con el problema estructural de Petróleos Mexicanos. Ese es el punto, pero no quieren reconocerlo. Una deuda imposible de pagar si no es pagada por el gobierno federal. Luego miren ustedes, cae producción, en realidad es extracción de Pemex a niveles del 78. Hace 47 años no sacábamos tan poco petróleo como ahora. Y así nos podemos ir una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y las cosas pintan, como ustedes saben, porque se los he dicho una y otra vez, que las cosas pintan muy, pero muy mal. Así es que aquí está la declaración de la anticientífica. ¿Quieren combatir cárteles? Inicien en su país, les dice Estados Unidos. ¿Ustedes piensan que le cayó muy bien a Trump esta declaración? Ha de haber dicho, bueno, esta gente no entiende, así es. Pero la verdad es que sí entienden. Lo que pasa es que no quieren que se metan aquí con nosotros. El primer mes del año, recuerden ustedes que perdimos 403,000 empleos formales en diciembre. ¿Saben cuántos creamos en enero? 73,000. Es decir, la economía está estancada con probabilidades, de acuerdo a algunos analistas, por ejemplo, Macario ya plantea que el 1 de octubre empezó la recesión. Gabriel Casillas, que participa en un grupo creado para determinar cuándo comienza un periodo recesivo en México, dice que todavía no, pero al margen de si ya empezó o todavía no, el problema es que las cosas están color de hormiga. Eso es lo que estamos enfrentando en el país. Y esta señora, en vez de entender eso y tomar acciones concretas para poder enfrentar la criminalidad sin control en este país, no es que no lo entienda, sino que no tiene la valentía para cortar con el bulto, meter orden en la bola de sátrapas que son representantes, no empleados de ella, sino representantes de López, y las cosas empeorando día con día. Y ante eso, señores, no hay pero que valga. Puede ella decir lo que quiera, puede decir que dobló a Trump, es cierto, pero puede decir lo que quiera. Pero ¿cuál es el hecho? La instrucción del Procurador General de Justicia. Hay que acabar con esos grupos de criminales. Punto. Oiga, pero que el injerencismo, mire, el injerencismo, agárrelo y hágalo rollito y ya saben ustedes lo que sigue. Es decir, no entiende la gravedad de lo que este país y su gobierno y el Estado mexicano está enfrentando por causa de esta gobernación que está aplicando, la que aplicó el bulto López Obrador y también, en cierta medida,
los gobiernos anteriores. Así es que, como diría el clásico, agarren piedras, señores, porque esto se va a poner peor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 7 de febrero del año 2025.